Voy a trazar aquí algunas situaciones para que ustedes vayan entendiendo. Cuando un objeto se encuentra en una cierta superficie, ¿sí? Y aunque, y aunque no esté en una superficie, todo cuerpo siempre tiene un peso. ¿Por qué todo cuerpo tiene un peso? Porque el peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre una masa, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una superficie, por ejemplo, si esta fuera una mesa y sobre esa mesa hay un objeto, por ejemplo, ahí hay, por ejemplo, un libro, o simplemente yo voy a trazar aquí un bloque. Esta va a ejercer un peso sobre esa superficie y ese peso siempre va a ir perpendicular al suelo. Cuando hablo de perpendicular es que hay un ángulo de 90 grados, ¿sí? Perpendicular se refiere a un ángulo de 90 grados, pero siempre debe ir con relación a qué, ¿sí? Entonces digamos de que aquí está el suelo. Entonces en ese punto, ahí va a haber un ángulo de 90 grados y ese va a ser el peso. Bueno, pero las superficies no siempre son horizontales, ¿sí? Por ejemplo, si el objeto va en una... Si el objeto fuera en un plano inclinado, por ejemplo acá, vemos que es una rampa en donde ese objeto está subiendo, entonces, ahí tenemos, miren, la misma caja y esta está ejerciendo un peso sobre esa superficie, ¿sí? Ahora, este es el suelo, acá. Entonces, el peso es perpendicular al suelo, miren. Aquí está el ángulo de 90 grados. Ahora, si ven, en relación al objeto, ahí el ángulo sí es diferente. Aquí sí era también perpendicular al objeto, pero acá no, ¿sí? Aquí hay un mayor ángulo en ese punto, ¿sí? Entonces, en ese caso, gracias, en ese caso, se tendrá que, al momento de estar resolviendo, vamos a tener que calcular las componentes de ese peso. Y ya cuando lo hagamos, pues tendremos un poco más de lleno en eso. Entonces, ahí vemos. Miren, el peso no siempre va a ser recto, digamos, junto con el objeto. Ahí está. Entonces, eso es el peso. Ya marqué ahí el peso. Ahora, el siguiente concepto, y antes de pasar al siguiente concepto, no sé si queda claro ahí el concepto del peso. ¿Cómo poderlo ver en un objeto? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. La siguiente es la fuerza normal o simplemente normal. Esta se va a simbolizar con la letra N mayúscula. Y miren, la normal es una fuerza de contacto entre dos superficies. Ese es el concepto inicial, que es una fuerza de contacto. Entonces, está presente cuando un objeto está en contacto con una superficie. Bueno, entonces, esa fuerza normal es
en sentido contrario al objeto, ¿sí? Y a esta vamos a decir, miren, esta es perpendicular a la superficie, ¿sí? Vamos a marcar ahora, en estos dos objetos, voy a marcar la fuerza normal. Entonces, vean, en esta que es la mesa, pues esa línea azul está representando la mesa. Entonces, a partir de ahí, hay una fuerza normal, ¿sí? La fuerza normal es, por ejemplo, cuando ustedes están sentados en una silla, esa silla ejerce una fuerza contra nosotros para podernos mantener y que esa silla no se quiebre, ¿sí? Entonces, ahí hay una fuerza y esa fuerza se le llama fuerza normal. Todas las superficies hacen una fuerza sobre los objetos que están sobre ellos. Entonces, por eso esa fuerza va a ser perpendicular a la superficie. Bueno, entonces ahí está la fuerza normal. Aquí pues cuando es horizontal no se mira mucha diferencia. Ahora, en el plano inclinado, miren, perpendicular quedaría de esta manera, ¿sí? Y entonces ahí es en donde se forma ese ángulo. Miren, el ángulo de 90 grados. Esa es la característica. Entonces ahí está el ángulo de 90 grados. Entonces ven que también habla de perpendicular, pero aquí es con otro objeto. El peso no queda perpendicular contra el objeto, ¿sí? El peso queda perpendicular contra el suelo y la fuerza normal queda perpendicular contra la superficie. Muy bien. Ahora, ¿será que siempre va a haber fuerza normal? Es decir, ¿será que siempre va a haber una fuerza normal? Entonces, aquí es en donde voy a incluir el tercer esquema. En el tercer esquema, ya dije, la línea azul pues es la superficie. Ahora voy a trazar ahí un objeto, ¿verdad? Tal vez puede ser una pared. Ese objeto. Entonces, ahora, ese objeto aquí, pues estamos tratando de una caja. Para que exista normal, debe de haber una presión entre el objeto y la superficie. Cuando un objeto está vertical, no hay normal. Ese objeto sí tiene peso, sí tiene el peso, pero acá no hay fuerza normal. Cuando la superficie es vertical, la fuerza normal es nula, lo cual quiere decir que no hay porque el objeto no se está presionando contra la superficie, ¿sí? Aun cuando, por ejemplo, el objeto esté colgando, tal vez este es un estante colgado ahí en la superficie, pero no está ejerciendo una presión contra la superficie. Entonces, como no está ejerciendo una presión, no hay fuerza normal. No hay como que digamos de que aquí va a estar esa fuerza normal, si fuera perpendicular, pero no la hay, ¿sí? Entonces, es algo que deben de tener en claro. Cuando la superficie, lo voy a escribir, cuando la superficie es vertical, la fuerza normal es nula. Eso quiere decir que no hay fuerza normal. Entonces, pregunta en este punto. ¿Entienden qué es la fuerza normal?
¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, ahí están dos de esos conceptos. El peso y la normal. Entonces, ahí ya lo están viendo graficado. Entonces, no se les olvide. Ambas tienen una condición de ser perpendiculares, ¿sí? Pero el peso es perpendicular al suelo y la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Ahora, el siguiente es la tensión. Entonces, ahí es en donde yo estoy hablando acerca de la tercera ley de Newton. Me voy a subir un poco acá. Hablando de la tercera ley de Newton, ¿ustedes se recuerdan qué es la tercera ley de Newton? Mira, su nombre es acción y reacción. Y entonces ustedes entienden qué es acción y reacción. Bueno, hablamos, miren, de que toda fuerza que nosotros ejercemos sobre algo, ese objeto también va a ejercer una fuerza de la misma magnitud, pero en sentido contrario, en dirección contraria hacia nosotros. ¿Sí? Entonces, esta tercera ley de Newton aquí la podemos ver con estas pares de fuerzas. El peso y la normal son fuerzas opuestas. ¿Sí? Miren, el peso se ejerce hacia abajo y la superficie está ejerciendo una fuerza hacia arriba. Ahí se ve esa interacción, ¿sí? Acá el peso se ejerce hacia abajo y la normal hacia arriba. Ahí de igual manera se ve esa interacción. Pero hay una fuerza más que también, el peso siempre está presente. Ahora, la otra fuerza que yo dije es la tensión. Ahora, cuando hablamos de tensión, estamos hablando de una fuerza que se genera normalmente, por ejemplo, en cuerdas, en cadenas que sostienen un objeto. ¿Sí? Podemos decir que es la fuerza ejercida por una cuerda sobre un cuerpo que está ligado a ella. Esa es la tensión. Entonces, tensiones incluso pueden haber varias en un objeto. Entonces, vean, aquí estamos observando eso. Porque tal vez ustedes han visto, tal vez el ejemplo más claro es, está el techo y hay alguna lámpara colgando. Entonces, esa lámpara es el objeto, ¿sí? Y esa lámpara tiene la interacción ahí de la gravedad, por supuesto, ¿verdad? Entonces, si tiene gravedad, entonces va a tener ¿qué? Peso. Primero tiene el peso que es perpendicular al suelo, ya dijimos. Ahora, esa cuerda está marcada ahí, que es esa línea azul, esta también va a ejercer una tensión, ¿sí? Que es una fuerza. Entonces, es la fuerza que está soportando a ese objeto
ahí colgado. Entonces es la fuerza que permite que el objeto quede colgada en esa superficie. ¿Sí? Entonces, la tensión la vamos a representar con la letra T. Entonces, en donde yo les digo de que pueden haber incluso varios tipos de tensiones, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos una de la siguiente manera, puede ser que tengamos una superficie y dos cuerdas estén sosteniendo el objeto. Que dos cuerdas estén sosteniendo ese objeto. Entonces, en el caso de ya tener dos cuerdas, una sería una tensión 1 y la otra sería una tensión 2. Siempre el peso, sí. Para cada objeto solo va a haber un peso. Si hubieran varios objetos ahí colgando, entonces sería el peso total, ¿verdad? De todas esas masas. Y otro ejemplo, claro, tal vez ustedes han observado alguna vez lo siguiente, las poleas. ¿Han escuchado alguna vez acerca de las poleas? No, profe. ¿No? No. Bueno, entonces tal vez va a ser un poco difícil, pero se lo voy a poner así. A veces hay necesidad de subir ciertos objetos a una cierta altura a través de una cuerda, pero sería más cansado solo jalar esa cuerda así simplemente. Entonces, para eso existen unos discos giratorios, en cual, por ejemplo, digamos de que se está sobre una terraza, ¿sí? El objeto se instala ahí a la superficie, yo lo voy a hacer aquí. Vemos que ahí está ahí sobre la superficie, firme, y a través de él se hace pasar una cuerda. Y ahí se va a tener suspendido el objeto para poder subir. Entonces, este cuenta con un eje. Entonces, la cuerda puede ser ahí, ya sea alada o soltando para bajar el objeto. Entonces, a esto se le llaman poleas. Esas son las poleas. Decimos que las cuerdas van a permitir transmitir una fuerza sin cambiar su magnitud, ¿sí? Y las poleas específicamente nos van a ayudar a cambiar la dirección de las fuerzas. Si ustedes se dan cuenta, acá, esa cuerda significa una tensión, ¿sí? En este punto, esa tensión es vertical, pero al momento de pasar por la polea, esa tensión se vuelve, miren, horizontal. Entonces, las poleas, eso es lo que van a hacer. Van a cambiar la dirección del objeto, la dirección de la fuerza, específicamente de la fuerza de tensión. Entonces, yo siento que tal vez está un poco enredado acá, ¿verdad? Entonces vamos a ir terminando ahí. El siguiente día vamos a trabajar problemas ya aplicados acerca de esta tercera ley de Newton. Entonces, yo hoy lo que deseo es de que les haya quedado claro el concepto de cada una de estas tres. El peso, la normal y la tensión. ¿Sí? Entonces, ahí estaríamos terminando el día de hoy. No sé si tienen alguna duda. Profe, con la hoja de trabajo, Sí, aquí